Sensación. Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento y estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 29. Miel cuajada, ovejas y queso de vaca para David y la gente que estaba con él. Porque decían, la gente está hambrienta, cansada y sedienta en el desierto. Queridos amigos, es interesante porque aquí la gente comprende la realidad por la que está pasando David y su gente, que son perseguidos ciertamente. La expresión que encontramos aquí es una expresión de la Biblia, ki amru, porque dijeron. Pero vila o circula y ya te ve fuera. Ki amru. Primero observan la situación. Qué importante es el mirar la situación. La situación en este caso es el ejército de David y David mismo que están pasando por una situación bastante difícil. Pero observaron esa situación y entonces la palabra siguiente, el verbo, es comprender. Entonces comprendes, entendés lo que le pasa a esa gente. Y entonces, ante esta realidad, uno ofrece ayuda, pero de manera concreta. Entonces, queridos amigos, es el primer paso, lleva. Pero ese comprender. En qué situación se encuentra y por lo tanto después poder ofrecer ayuda. Ahí ya entramos en la caridad. David siendo el rey legítimo, sin embargo David también pasa por el sufrimiento. Cualquiera pasa por un sufrimiento. Desde el rey hasta el último humillante, pero que te hayas por el mismo sufrimiento. Pero atención, aquí en este caso David, siendo rey, también está en una situación de fugitivo, es decir, está corriendo, se está escapando. Por lo tanto, él mismo y toda su gente pasan hambre, está hambriento, está cansado, está sediento. Y así, el poderoso aparece también como en un momento de dependencia, depende de otros. Ese que es poderoso, que algunas veces nosotros lo miramos bien allá arriba, no no hay coteño, ya va a ver. Sin embargo, todos necesitamos los unos de los otros. Y en esta situación con mayor razón, ¿verdad? Porque está escapándose, está saliendo, está yendo. Y por lo tanto, el poderoso que depende también de los otros. Ahora, hay una fidelidad que sostiene en este caso. La fidelidad que siempre nos sostiene en la medida en que ñandella se caina ñaicotemea como camino de salvación, como camino de felicidad, en síntesis, la fidelidad que no se limita a las palabras, por eso decimos es un camino de realización. Y esto, queridos amigos, la fidelidad de la gente también siempre se expresa, pero a través de cosas concretas. Esto es lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, queridos amigos, porque alguna vez en varilla lleva, pero después en el fondo no. Es que pasamos tanto la mano a ese que necesita. Tenemos que estar atentos, servir en este caso y ayudar a David, al elegido. Sabemos que David es elegido de Dios, es el rey, el que está al frente de la comunidad. Entonces es sostenerlo sobre todo también en su debilidad. Dentro de un contexto, queridos amigos, así histórico, dentro de un contexto narrativo, nos está indicando que esa fidelidad dicatú entonces la hospital la pareive. Esto es lo que el autor sagrado quiere insistir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David siendo fugitivo, David siendo poderoso, uno puede pensar, no hay cotemo, ahí voy a llevar. No hay cotemo, así que ya antes ahí ya guayna, ¿verdad? Sin embargo, queridos amigos, cuando uno es fiel y cuando uno se da cuenta, es capaz, lo primero que decíamos desde el inicio es el observar. Kim Ru quiere decir
mirar, observar, darse cuenta, ya sape a. Porque oye, eina verbi, pero ñandela ñahendundramo, pero ape da ya testiguay na ya mañana da ya heshay, da ya poco y ese. Entonces muchas veces quedamos simplemente con las ideas, ¿verdad? Porque el famoso oye endaye, eso puede quedar simplemente en chismerío. Aquí el cristiano, aquí el autor sagrado nos quiere enseñar y nos dice, hay que mirar, hay que observar, hay que tocar esa realidad. Y desde esa realidad entonces uno va a comprender el sufrimiento por la que están pasando aquí David y también por la que está pasando todo el pueblo, todo el ejército que acompaña a David. Y una vez que uno comprende bien, y que vivir va a llevar poco la realidad, entonces usted es una ayuda bien concreta. Ni putu hanguay pesado ya ya comprende por nada pepe ya vos sabe ya después. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 29. Miel, cuajada, ovejas y queso de vaca para David y la gente que estaba con él, porque decían, la gente está hambrienta, cansada y sedienta en el desierto. Aquí, mirando el contexto cultural y el contexto muy antropológico, es decir, lo que nos toca a nosotros como humanidad, en primer lugar, se resalta en este contexto cultural la hospitalidad que encontramos en toda la Biblia. Esta es una hospitalidad teológica, vamos a decir, o una hospitalidad bíblica. Alimentar al hambriento era un deber humano, era un deber religioso. Vean, entonces tiene que haber, y es una manera que se volvió cultural, o sea, parte del pueblo, parte de la manifestación personal, hoy que vende ADNB. De entonces ya vende la visión y contenido ya vende ne compañero mi va eva lo contenido y pirebe. Y aquí la hospitalidad, porque recuerden que estamos en una tierra árida, en una tierra donde hay mucho desierto. Cuando la gente iba caminando, imagínense atravesar un desierto, caminando con su burrito o con lo que sea, llegando a algún lugar donde uno está dentro de su oasis o dentro de su asentamiento, catuete o cobe algunas cosas, lo cual en mis anuencias lleva a y bueno, entonces alimentar al hambriento era ese deber humano, era ese deber religioso. Y así impedía que la fragilidad terminara en simple abandono. La humanidad del hombre, la necesidad, la limitación del hombre. Porque estareñe piaina por A o por B motivo, la hospitalidad por eso era esencial y fundamental. Va a pisar la o guatán, va a pisar o peregrinar en síntesis, llevan, va la sala desierto, hina. Hoy cotemeigo lo ya pues, porque la reñelanzajan o ella, reguatajan o ella la desierto, quiere decir que cotemeina dejó de un lugar a otro por alguna necesidad de yapope tapein, la eve de utocuen de hina. Entonces, así queridos amigos, la ayuda, pero saben de eso impedía que la fragilidad humana permaneciera en un abandono. Entonces la hospitalidad defendía la dignidad del necesitado. La dignidad, estamos hablando de la dignidad de la persona, por lo tanto, había un ojo clínico, mirar qué necesita este hermano mío. Dar alimento, entonces, era proteger la vida. Esto es un sentido, queridos amigos, muy cultural y muy antropológico también. Ahora, aquí te da una lista de alimentos, ¿verdad? Y estos son los alimentos adecuados. Cualquier cosa sino que miel, por ejemplo.
La miel recupera la fuerza, energía pura, la miel. Cuajada y queso, por ejemplo, le ofrecen aquí. Entonces, eso es lo que ofrece el sustento, la cuajada, el queso, la leche. Las ovejas también le ofrecen ahí entonces un poco de carne, aseguran ese alimento duradero, la carne. Que yo fuera, tocaron mí, toñe bombarete mí, alimento sustancioso. Queridos amigos, la ayuda que uno hace a los demás siempre responde a las necesidades reales y concretas. Entonces no es una promesa de ayuda. Llegó alguna vez en duda y yo, pero también le vamos a prometer, sí, le vamos a ayudar, sí, vamos a hacer esto, sí, le vamos a hacer aquello, para el sustento, para esto y aquello. Pero ve, si te he visto no me acuerdo. Entonces, queridos amigos, aquí, dentro de una teología tan sencilla en su presentación, va a lo concreto. Miel, cuajada, ovejas y queso de vaca para David y la gente que estaba con él, porque decían, la gente está hambrienta, cansada y sedienta en el desierto. Entonces, del mirar, queridos amigos, tenemos que pasar al comprender. Entonces estamos comprendiendo la necesidad del hermano. Mirar el dolor no siempre transforma. Comprenderlo, cuando uno comprende, es lo que va a modificar tu forma de actuar. Pues se ve que tú allá mañana esa, te digo, ay, pobrecito, ahí si ya, pero, o mañana, pero UPP20. Pero después quiere decir que no me peña, comprender quiere decir hacer parte de tu propia prioridad. Y entonces el mirar y el comprender va a hacer modificar esa prioridad que vos tenés. ¿Qué es mi prioridad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Estos hombres, evidentemente, que no estaban calculando beneficios. Ya me entendé, que a tu Juan Shandea o PRMS. Vaigo vender a pisape o guajina, va a ver indore coyo tiririgo o guajina andere y cuave en ashbe, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, con esto ellos permiten que el sufrimiento ajeno, de esta manera, orientara también este sufrimiento que ellos ven. Esto es lo que orienta también la decisión que nosotros vamos a tomar. En la medida en que comprendemos, en la medida en que ya llegue Yacuá, eso va a orientar mi propia decisión. Va, Eva ya podrá. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 29. Miel, cuajada, ovejas y queso de vaca para David y la gente que estaba con él, porque decían, la gente está hambrienta, cansada y sedienta en el desierto. Bueno, esta es la presentación, ¿verdad?, de este versículo 29. En primer lugar tenemos algunas palabras claves y esta primera palabrita es el famoso Ra'av, o Ra'ev. Esto significa hambriento. Entonces, queridos amigos, tener hambre, eso significa, ¿verdad? El Ra'ev significa el tener hambre, el que necesita, expresa por lo tanto a ese hombre, a esa persona que ha llegado ya al límite de la necesidad. Ra'ev. Hay cotetereina, porque llevaré y sediento o hambriento. Ra'av o Ra'ev, ciertamente que se refiere más al comer, al manducar, ¿verdad? Porque después el sediento también tiene otra expresión. Pero siempre es ese que está buscando, ¿verdad? Ese que tiene hambre de. Por lo tanto, está mostrando aquí a este hombre que llegó al límite. Imagina. La gente estaba hambrienta, la gente estaba necesitando, llegó al límite.
de esa carencia. Por lo tanto, representa la pérdida de la autosuficiencia. Pérdida de la autosuficiencia. Queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Del aspecto teológico tenemos que mirar y cómo también dentro de las prácticas que nosotros hacemos, del hombre, de la humanidad que hace, el famoso ayuno, ¿verdad? El famoso ayuno. Entonces, si el Raev, el hambriento, lo que significa es la pérdida total de la autosuficiencia. Yo me considero autosuficiente en la medida en que naikotemei avere, ¿entienden? Eso pues es la autosuficiencia. Auto dice seño, lleva, por mi cuenta. Entonces, suficiencia, se arecopágina, pero de una manera que yo produzco lo que yo necesito, autosuficiencia. Pero ahora la expresión Raev quiere decir que yo necesito, llegué al límite. Entonces, por eso es la carencia, es la pérdida total de la autosuficiencia. Y de aquí es que viene entonces la práctica del ayuno, porque uno dice que tiene que hacer ayuno, etcétera, etcétera. Porque esto te hace entender que llega un momento en el cual te das cuenta de que no sos autosuficiente, de que vos te falta algo de variado, y entonces vos te das cuenta que algo estás necesitas de algo y de alguien. Llegaste a tus límites. Entonces por eso que el ayuno es una manera muy linda, ¿verdad? También de volver a tomar conciencia de quiénes somos nosotros, de que realmente nosotros no somos autosuficientes, porque la autosuficiencia pues es el pecado number one de la Biblia, ¿verdad? El considerarse autosuficiente, porque eso quiere decir yo soy Dios, me autoabastezco, y de ahí viene entonces la práctica, ¿verdad?, del famoso ayuno. Bueno, esto es interesante, ¿verdad?, porque con el Raev, esta palabrita nos hace entender que es la pérdida total de la autosuficiencia. Ahora, el hambre, queridos amigos, de cierta manera también se convierte de esta manera cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de que no soy solamente yo que estoy con hambre, sino que dice que todo el pueblo que está pasando hambre, nos hace pensar y nos hace volver hacia nosotros mismos para ver qué podemos hacer. Y esto es responsabilidad. Nos responsabilizamos, respondemos entonces a una necesidad básica, urgente, ¿de quién? Y de la comunidad. Y por lo tanto, tenemos otra palabra, el famoso ayef. El ayef quiere decir cansado, además de hambriento está cansado. Significa que está agotado, fatigado, desfallecido. Además de que ha perdido su autosuficiencia, ahora tampoco tiene la energía y la fuerza suficiente para que pueda luchar contra todo lo que necesita, o mejor dicho, para buscar. Y Kaneobe está fatigado, ayef. Esto describe a quien ya no puede continuar solo. El ayef. Shekaneó, Shenigatubeima, ayeva. Pemante pembo hasata shela pende, poja pemante peme eta shea lleva pesheiko teemiain. Y esto es lo que está pasando. David y su gente necesitan descanso, necesitan sostén, necesitan quien les ayude a pasar al siguiente estadio ya ante esta necesidad. Y por lo tanto, reconocer el cansancio también, queridos amigos, abre a la persona, al ser humano, a la ayuda. Porque si yo no reconozco que estoy cansado, que estoy agotado y que estoy necesitando de los demás, evidentemente que después tampoco no voy a pedir ayuda a nadie. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 29.
miel, cuajada, ovejas y queso de vaca para David y la gente que estaba con él, porque decían, la gente está hambrienta, cansada y sedienta en el desierto. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar estos versículos, o este versículo específicamente del capítulo 17 del segundo libro de Samuel? Este versículo 29, en primer lugar, nos está transmitiendo que no basta observar el sufrimiento, ¿verdad? La compasión es la que sabe discernir, ¿verdad? O sea, la compasión viene porque nosotros miramos, entendemos, porque no basta observar simplemente. El mirar es esencial y fundamental, pero una vez que uno observa el sufrimiento, tiene que comprenderlo. Y hemos subrayado y hemos dicho, es importante mirar, observar, abrir los ojos y comprender la necesidad del hermano. Comprender. El famoso bin se dice en hebreo eso, ¿verdad? O sea, comprendo, entiendo, porque es la única manera para después poder dejarme tocar y mover. La compasión identifica lo que el otro necesita. Y ahí recién voy a poder actuar. Porque y entonces sí, ese amor verdadero se va a convertir ahora en acción. Una segunda enseñanza de este versículo es que la fidelidad se hace servicio. La fidelidad, queridos amigos, siempre va a aparecer en gestos muy sencillos, de que yo soy fiel, de que yo busco el bien, de que me preocupo por los demás. Se ofrece comida, ¿se dan cuenta? Se ofrece descanso, se ofrece protección. Esto quiere decir que nosotros estamos ofreciendo lo esencial, lo básico, lo fundamental. Ahí está. Entonces, desde la sencillez, queridos amigos, ahí le ofreció agua, le ofreció descanso, le ofreció protección. Esto pues es lo esencial y lo básico del ser humano. Prima vivere dopo filosofare, ¿verdad? El latín. Primero vivir, primero buscar lo sencillo, primero buscar la humanidad, lo que necesitamos, el alimento, el buen descanso, y en la medida en que ñandeña me pone lleva porque ya caro y mi yareco, y en la medida en que esas fuerzas nosotros poseemos, vamos a poder movernos. Y asimismo también el descanso. La naña descansa y no hay naña de pireba, ahí naña me pone. Entonces, son elementos básicos. Entonces, quiere decir que la fidelidad siempre va a aparecer con estos gestos tan sencillos. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, que es que nos encontramos en el desierto, ¿verdad? El desierto siempre revela el corazón. La palabra desierto, mikbar, el hecho de estar en el desierto, caminar por el desierto, siempre te muestra la debilidad, el tener que entrar por el desierto, porque aquí no tenemos nada. Pero al mismo tiempo ese desierto, porque sabemos y hablamos nosotros de hospitalidad, estar en el desierto significa que hay alguien que será hospitalario, alguien que te va a pasar la mano. Revela esa generosidad, ¿verdad?, de los amigos, revela esa generosidad de los demás. Unos abandonan, otros son los que sostienen, Entonces, la grandeza del hombre, queridos amigos, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿En dónde vamos a entender esto? Y lo vamos a entender en el momento en que nosotros sostenemos. Entonces, una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que aquellos que abandonan verdaderamente no están prestando ese servicio necesario a la humanidad. No están prestando el servicio que se requiere. Pero esto se requiere luego, queridos amigos, por el hecho de que nosotros somos humanos. Y al ser humanos, provenimos de la tierra. Eso está significando nuestra debilidad. Y por lo tanto, y porque somos humanos,
ayudamos y somos solidarios también con esa persona que tiene la misma condición de nosotros. Nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que está necesitando, que necesitamos del otro. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que servir al necesitado es siempre colaborar con la providencia. Colaborar con la providencia. Ver antes, videncia, video, visión, antes. Ver antes, que es la providencia. Yande coñañe peñande yara es providente ya, peñande yara oje chapama oje cuapama oina ba pala ñande ñe contevea. Apeisha peñande yara ocue, pero como para ayudarnos cuando uno es providente, quiere decir que está atento a la necesidad. Entonces, esta enseñanza también nos ayuda y nos invita a cada uno de nosotros a ser providentes. Esa mamá y ese papá siempre son providentes para sus hijos. Lleva. Oye, persigo y cuaina ve y me voy a ver, y nada, adelantamos a preparar más yo la tembi, lleva. A pesar, cuando nos necesitamos y nos ayudamos verdaderamente, quiere decir que nosotros tenemos esta capacidad de providenciar, mirar antes de que el otro te esté pidiendo. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.